Esta mañana yo quiero compartirles, el mensaje de hoy se llama Verdad que todo cristiano debe saber. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Verdades que todo cristiano debe saber. Amén. Así que vamos a ver algunos puntos que se supone que ya debemos de saber, o si aún no lo sabemos, debemos conocerlos para avanzar en el Señor. Amén. Si a alguien le da mucho el sol por allá, acá hay lugares todavía desocupados, ¿verdad? Porque yo era güerito, pero tanto asolearme, me cambió de color. Amén. Pero me pasó lo de Michael Jackson, pero al revés. Él era negrito y se hizo blanco, yo era blanco y me hice negrito. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Entonces se llama verdades que todo cristiano debe saber. Santiago en el capítulo 1, en el versículo 22, la carta del apóstol Santiago es una carta extraordinaria y maravillosa. Es exclusivamente a la iglesia, al pueblo del Señor, y da una serie de instrucciones que en su momento tendremos que ir viendo paso a paso, amén, hasta saber, porque realmente es una instrucción a la iglesia. Pero Santiago capítulo 1, versículo 22, ¿alguien lo puede leer, por favor? Santiago 1, 22, con uno, no todos, uno. Así es, dice, pero sed hacedores de la palabra, de la palabra de Dios. Y no tan solamente pues, engañándonos a vosotros. ¿Quién se termina engañando? Uno mismo. Cuando solamente somos oidores, ¿verdad? Nosotros terminamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces dice, hacedores de la, es decir, practicarla, vivirla, ¿verdad? Entonces, esta mañana vamos a ver algunas verdades que son muy importantes, amén, en este tiempo donde hay diversos tipos de instrucciones, de doctrinas, de enseñanzas. Es importante que nosotros nos plantemos en lo que la palabra del Señor dice, amén. En este mundo actual, donde uno de los mensajes más predicados es de la prosperidad, vamos a ver qué le interesa más a Dios. Si le interesa más a Dios nuestro corazón o nuestro dinero. ¿Usted qué cree? ¿A Dios le interesa más nuestro corazón que nuestro dinero? Veía un video de una persona que yo conozco de muchos años, le tengo mucho afecto, y invitó a su iglesia a un hombre, ¿verdad? De estos que predican acerca de el materialismo, y le decía, dile al que está a tu lado, tienes una cara de millonario que no puedes con ella, ¿verdad? Y claro, a mucha gente le gusta escuchar eso, pero ¿qué es lo que enseña la Biblia? Porque hay verdades que todo cristiano, verdades no mías, verdades, me explico. Ahora, a Dios le importa más nuestro corazón que nuestro dinero. Mateo 5, versículo 23. Primeramente, ahora, no es que Dios no desea que prosperemos, Dios desea que prosperemos, sí o no. Amén. Pero que no amemos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino amar el dinero. Esa es la raíz de mal. Mateo capítulo 5, versículo 22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será necio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes ¿qué? Y allí de que tu hermano ¿qué? Deja allí y anda. ¿Cuál es la indicación bíblica ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Antes de llevar ¿qué? La ofrenda. Y hay mucha gente que, mire, a Dios le interesa más nuestro corazón que nuestro dinero.
Hoy que se enseña mucho de esto, hay personas que ofrendan y que diezman y no les va bien porque hay una situación la cual no han arreglado. Y hay gente que dice, voy a hacer un pacto con Dios, pero aunque hagas pactos, a Dios no le importa tu dinero, a Dios le importa tu corazón. Y no va a manifestarse la bendición hasta que haya una operación de sanidad en el corazón. ¿Me explico? Por eso es que Jesús enseñando dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda. Ve y reconcíliate primero. Y luego puedes traer tu ofrenda. Porque esa ofrenda no es agradable a Dios. Recuerdan que cuando Caín y Abel presentaron, los dos presentaron ofrendas. Pero Dios vio con buen agrado la ofrenda de ¿quién? De Abel. Mas la ofrenda no la vio. Y se enojó Caín. Entonces, mis amados hermanos, para que nosotros podamos avanzar, necesita haber en nuestros corazones una operación de sanidad. ¿Me explico? Hay mucha gente que puede ofrendar, que puede diezmar, que puede sembrar, pero más que hacer todo eso, necesita una operación de sanidad en su corazón. ¿Me explico? Esta es una verdad que nosotros debemos saber. Amén. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa más nuestro corazón. Hay pastores que son ojo de paga, dijera mi abuela. Allá en Chiapas, de donde yo soy, los ojos de paga son aquellos que les gusta el dinero. Y hay pastores que como el miembro lleva una buena ofrenda y sabe que anda de pleito con su familia, con su hermano, en vez de corregirlo, se hace de la vista. ¿Por qué? Porque le interesa, le conviene que le den dinero. Y dejan que vivan así bajo maldición. Porque si les hablan la verdad, puede que no les guste. Por eso esta mañana se llama verdades que todo cristiano debe saber. Debes saber que a Dios le interesa más tu corazón. Que tú puedes traer el sobre o una buena ofrenda, pero si hay rencilla en tu corazón, si tienes pleito con alguien, si no has perdonado a alguien, lamento mucho informarte que esa ofrenda no es agradable a los ojos de Dios. Así sean 1,000 pesos, 10,000 pesos. ¿Me explico? Porque a Dios no le interesa el dinero nuestro. A Dios le interesa nuestro corazón. Y Él desea que nosotros estemos en paz con las personas, con nuestra familia. Y desea que nos reconciliemos. Y entonces la bendición va a empezar a fluir. ¿Por qué? Porque entonces esa ofrenda, ¿qué crees? Es agradable. Así sea un peso. Porque para Dios mismo es un peso que 1,000 pesos. ¿Me explico? Entonces, la verdad que debemos saber es que a Dios le interesa más nuestro corazón que nuestro dinero. ¿Me explico? Entonces, por eso es bien importante que nosotros mantengamos la paz en nuestro corazón y estar no tener rencillas con nadie. Procurar no tener, porque en hebreo dice, y dice, y si de ustedes pueden, procuren la paz. ¿Me explico? Debemos procurar nosotros no tener discordia, porque los más perjudicados vamos a ser nosotros. A los esposos le dice que no peleen
mucho con su mujer, porque dice que la oración puede ser estorbada. ¿Me explico? Entonces hay cosas que pueden estar estorbando nuestra vida financiera. Y nosotros debemos hacer un análisis. Si no tenemos ahí alguna situación que no hemos perdonado, que no hemos hablado de la situación con alguien, porque Dios desea bendecirnos. Y Dios quiere recibir con agrado lo que traemos delante de Él. Quiere que Dios reciba su ofrenda con agrado. Sí, entonces estemos en paz con quien debamos estar en paz. También otra verdad que debemos de saber viene en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33 es un versículo muy conocido. Hasta se lo saben de memoria. ¿Qué dice Mateo 6, 33? ¿De qué estaba hablando previamente Jesús? ¿De qué cree que estaba hablando Jesús? Estaba hablando, mensaje o este capítulo forma parte del Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, que empieza en Mateo 5 y termina en Mateo capítulo 8, termina este sermón largo y que se los voy a compartir dentro de poco. Les estaba hablando acerca de las preocupaciones, de los afanes de la vida. Les decía, si las aves de los cielos no trabajan, pero no les falta el alimento. Y les estaba diciendo eso, ¿cuánto más valéis vosotros para su Padre? Entonces dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y estas cosas vendrán. ¿Sí? Es decir, aquello que tú necesitas, ¿vendrá cuándo? Cuando busquemos el reino de Dios. Y a veces pasa al revés, primero buscamos las añadiduras que buscarlo a Él. ¿Me explico? Muchos solamente desean las añadiduras, pero no están buscando el reino de Dios. Ahora, ¿qué entiende usted por reino? ¿Qué es un reino? Un gobierno. ¿Qué trae un gobierno? Un rey, súbditos, ¿qué más? Un territorio, ¿qué más? Guardias, normas. Recuerdan que en México, antes de la conquista, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes eran los que gobernaban? Antes, ellos llegaron, pero ¿quiénes estaban aquí? Los maestros, la maestra Blanca. Gloria al Señor. ¿Quiénes? Los aztecas, los mayas, los toltecas, los zapotecas, los karatecas, eran ellos. Y entonces vinieron ¿quiénes? ¿Y vinieron a qué? A invadir, a conquistar. Y cuando ellos vinieron, establecieron su reino, sus normas. Entonces, cuando dice, buscad primeramente, es decir, lo primero que tienes que buscar es vivir bajo el gobierno de Dios. Vivir bajo sus lineamientos, bajo sus reglas, bajo sus estatutos, bajo sus mandatos y su justicia. Y entonces los reinos traen beneficios, ¿sí o no? Sí. Los gobiernos traen beneficios, ¿sí o no? No me gusta mucho hablar de política, pero voy a hacerle. Hoy en día nuestros jóvenes reciben, ¿verdad? Apoyos ¿para qué? ¿Verdad? Le dan su famosa, no diga de qué, son su beca. Anteriormente, no. Ahora los viejitos, ¿verdad? También reciben su guardadito. Ahora, ¿quién lo hizo? El gobierno estadounidense, costarricense, hondureño. ¿Quién hizo eso? ¿Para beneficiar a quiénes? A los mexicanos. Entonces, cuando buscamos primeramente
el reino de Dios y su justicia y no las añadiduras, nosotros vamos a recibir aquellos beneficios. ¿Me explico? Por eso es que lo primero que debemos hacer antes de buscar las añadiduras es vivir bajo su gobierno. Es decir, Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero servirte. Yo quiero ser guiado por tu Santo Espíritu. ¿Me explico? Entonces, mucha gente solamente busca las añadiduras, pero no busca el reino de Dios. Entonces, para que tú y yo seamos bendecidos, tenemos que buscar primeramente el reino y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es una añadidura? Algo extra, un pilón. Es algo que te añade, o sea, que no es que tú no lo habías solicitado, pero te añade. Recuerden que Salomón, ¿qué pidió Salomón? ¿Para qué? Para gobernar al pueblo. Dijo, tu pueblo es vasto, difícil de gobernar. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué le añadió a Salomón? Dijo, por cuanto no me has pedido ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, yo te las doy. Eso es una añadidura. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros nos encargamos de buscar a Dios, Él nos añade a nosotros. Y cuando Él añade, nos da más todavía. Mucho más de lo que estás pidiendo. ¿Me explico? Porque Él da conforme a su perfecta voluntad. ¿Sí? Cuando tú lo buscas a Él, Él te va a añadir más allá de lo que tú esperas. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, dijo la hermana Chimoltrufia. Pero hace unas 2, 3 semanas atrás fui con mi esposa y andábamos por ahí turisteando y bien en la calle. Y me metí a una tienda de música. Ustedes saben que me gusta la música, me gusta tocar. Y hace como unos 9, 10 años vi una guitarra, yo me la quería comprar. Muy bonita la guitarra. Y digo, quiero una guitarra electroacústica porque a veces quiero cantar con la iglesia y todo eso. Entonces vi la guitarra y pregunté, oiga, ¿y esa guitarra cuánto cuesta? Y ya me dijeron casi, no sé si 2.500, 2.600. Y le digo a mi esposa, tengo ganas de comprármela. Pero yo no sé si ustedes son como yo, pero a veces pienso mucho para comprarme algo. Y ya cuando me gasto el dinero digo, ¿y por qué no me lo compré? No sé si ustedes son así, pero yo habitualmente soy así. Entonces, yo quería esa guitarra. El lunes nos invitan unos pastores y estábamos platicando, nos invitaron a cenar y unos antojitos. Como el pastor también le gusta la música, ya estamos hablando de música, ¿no? Y todo. Y digo, yo fui esta semana a ver una guitarra y así, así. Y me dice, Gadiel, dice, ¿y la guitarra que tú quieres es cara? ¿Cómo es? Digo, no, le digo, yo realmente a veces busco calidad, precio y todo eso. Me dice, ¿y cómo es? Le digo, mira, es una guitarra que está así, que tiene una pancita así por atrás, es diferente. Ay, espérame. Y va de su cuarto y saca una guitarra. Muy similar a la que yo quería, nada más cambiaba en un detallito. Y me dice, es tuya, dice, te la regalo. Entonces ya no gasté. Y ya, el viernes la estrené. Gloria al Señor. Entonces, a veces, cuando tú estás buscando a Dios, Él te añade. Enfóquese en la añadidura, enfócate en buscarlo a Él. Porque aunque a ti se te pase pedir algo, a Él no se le pasa. ¿Me explico? A veces pasa cuando vas a la tienda, ¿sí o no? Y tenías que traer, y llegas a tu casa y dices, se me olvidó por lo que iba. Pero a Dios no. A Dios no se le olvida lo que tú necesitas. Y como inviertes tiempo para Él, Él dice, Él prefirió buscarme a mí primero, entonces yo le añado aquello que no me pidió porque yo se lo quiero dar. ¿Me explico? Esta es una verdad que debes de saber. Busca primeramente y todas las cosas vendrán añadidas a tu vida. Amén. Entonces, vemos que al Señor le interesa nuestro corazón más que nuestro dinero.
también el Señor dice que debemos buscar primeramente el reino. ¿Sí? Estas son verdades que tú y yo debemos saber. Si tú estás teniendo una necesidad de un trabajo, antes de ir y llevar tus solicitudes de trabajo, busca primero a Dios. Porque a lo mejor sin buscarlo llegan a tu casa y te ofrezcan un empleo que viene de parte de Dios. Pero a veces lo que nosotros hacemos es llenar 30 solicitudes y ahí andamos como totol en el sol, para arriba y para abajo. Y luego decimos, nadie me echa, pues si pues no buscaste a Dios primero. ¿Sí? Incluso hasta para cambiarte de casa, si es que vives rentando, dile, Señor, antes de elegir las residencias Lomas del Sur, Señor, que yo me quiero ir para allá, ¿a dónde tú me quieres llevar? Entonces cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque lo dice la palabra. Amén. Otra verdad que debemos de saber es que antes, escuche bien, antes de juzgar y señalar los errores de los demás, primero debemos juzgarnos a nosotros. Sonría, Cristo le ama. ¿Me explico? Mateo capítulo 7, versículo 5. Mateo 7, 5. ¿Cómo empieza? No. 7, 5. ¿Cómo empieza? No empieza así. Tiene unos signos de... ¿Y cómo se expresan con signos de admiración? Dígalo sin miedo. ¡Hipócrita! ¿Qué dice el Señor? Otra verdad que debemos de saber es que antes de juzgar a los demás, debemos juzgarnos a nosotros para no ser juzgados y no ser unos hipócritas. ¿Me explico? Y es que el problema de mucha gente es que se la pasa juzgando los errores de los demás. Juzgar significa emitir un juicio o una resolución condenatoria. Nosotros, al juzgar a alguien, debemos hacerlo si nuestra vida es íntegra. Si nuestra vida es ¿qué? Íntegra. Si no hay falla nuestra ante Dios. Amén. No podemos juzgar a alguien si nosotros, oiga, estamos viviendo mal. ¿Me explico? Por eso el Señor le dice, hipócrita. ¿A quiénes? Le dice esto a los escribas y fariseos. Primero, saca, ¿qué? La viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces eso es una verdad, amados hermanos. Esta verdad es importante saberle nosotros antes de juzgar, de señalar los errores de los demás, de ver lo que están haciendo mal. Nosotros debemos juzgarnos a nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y a su nombre, porque lastimosamente hay gente que como le gusta señalar el error de los demás, pero nunca se analiza a sí mismo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hay gente que le gusta señalar, mira, fulano está mal, fulano está así, fulano está así. Pero nunca se analiza. Es como, creo que la vez pasada, no sé si se los conté a ustedes, pero si se los conté, se los vuelvo a contar. Fue un matrimonio a ver una obra de arte, una galería. Pero el varón ese se le olvidó sus lentes, ¿no? Estaba criticando, dice, esta obra está fea. Y le dice a su mujer, es el espejo. Pero como no tenía los lentes puestos, él estaba habituado. ¿Me explico? Entonces, lamentablemente, mis amados hermanos,
Hay mucha gente que nada más está juzgando lo que hacen los demás. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno que en alguna falta, vosotros que sois juiciosos, vosotros que juzgan, dice no, vosotros que sois, macháquenlo, humíllenlo, exhíbanlo, restríguenle en su cara lo malo que hicieron. Así dice, dile, bien que te dije que ibas a caer sin vergüenza. Así dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No sea aguas, porque con la vara serás medido. Así es. Entonces dice, mira, si alguien falta, no lo humilles, no lo pisotees, no lo exhibas. Tú que eres espiritual, ¿quién es una persona espiritual? ¿Cómo es una persona espiritual? Sabia, una persona que cultiva una relación con Dios, que conoce el amor de Dios, que tiene misericordia. Dice, ustedes que son espirituales, denle con todo a la cabeza y hagan leña del árbol caído. Dice, restaurarle. ¿Y cuánta gente no se ha ido de la iglesia porque ha faltado? Y en vez de que haya restauración, solamente hay señalamientos, humillaciones y exhibiciones. ¿Me explico? Nuestra labor es restaurar, considerando, no vaya a ser que el día de mañana Dios no lo quiera y yo falle. ¿Me explico? Porque esa es una verdad. Son verdades que debemos, que antes de jugar a otro cayó, en vez de alegrarnos. Yo sé que aquí nadie se alegra porque alguien falla, pero conozco gente que cuando ve a alguien que caiga dice, ay, bien que yo sabía, si ya andaba viendo que andaba re mal. Y parece que le causa placer ver pecar a alguien. Y nosotros somos llamados a restaurar. ¿Qué es restaurar? ¿Qué es restaurar? Sanar. ¿Qué más? Levantar, ayudar, edificar. Cuando se cae y se rompe algo, un jarrón, lo restauramos, es decir, lo tratamos de que vuelva a estar como al principio. La verdad que nosotros debemos de saber es que antes de juzgar a los demás, debemos juzgarnos a nosotros mismos. ¿Me explico? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31. Gloria al Señor. Llevamos buen tiempo. Aleluya. Primera de Corintios 11, verso 31. ¿Ya lo tiene? Dice, si pues nos examinásemos a nosotros, ¿qué? No seríamos juzgados. Dice, mas siendo juzgados, ¿somos qué? Por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, nuestra responsabilidad es examinarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Gracias a Dios aquí no hay, pero yo crecí en una iglesia tradicional, chiquita, que a veces se juntaban en grupitos solo para hablar mal del otro hermano, de la otra hermana, en vez de ayudarlos a restaurar. Ahí los estaban. Por eso Pablo dice, si os coméis y os mordéis, mirad que no se consumáis. Eso no es lo que debemos hacer. Ahora, pastor, voy a dejar que la gente peque. No, se le habla con amor, se le exhorta con amor y se le restaura. Hay instrucciones bíblicas. ¿Me explico? Entonces,
Por eso es importante conocer las verdades. Cuando falla un pastor, una persona, un líder, debemos de dolernos y decirle, ¿por qué habrá fallado ese hombre o esa mujer de Dios? Que no se pierda, sino que encuentre el perdón en el Señor. Y orar, si llegan a nuestros oídos algo así, no es para andar ahí cuchicheando, no, es para que lo tomemos y lo llevemos en oración. Porque Él, al igual que nosotros, necesitamos de Dios. ¿Me explico? Por eso, si usted ve a alguien que dejó de asistir a la iglesia y cuando le va a entrar, en vez de decirle, ¡y qué milagro que vienes! Regálele un abrazo. Porque usted no sabe cómo está luchando y batallando para venir. Si somos espirituales, debemos demostrar amor y compasión. No indiferencia, no juicio. ¿Me explico? Sonría, Cristo le ama. Estas son verdades que nosotros debemos saber. ¿Vamos bien hasta acá? Dios es bueno, ¿verdad? Dios es maravilloso. Entonces, Dios ama más nuestro corazón que nuestro dinero. ¿Qué fue lo segundo que vimos? Que busquemos ¿qué? La tercera verdad es que antes de juzgar a los demás, nos juzguemos a nosotros. Ahora va otra todavía. ¿Está listo? Otra verdad es que, escuche, esta verdad primero se limpia por dentro y luego por fuera. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Mateo capítulo 15. Gloria al Señor. Mateo capítulo 15, versículo 18 dice, pero lo que sale ¿de dónde? El corazón sale. ¿Y esto qué? Porque del corazón salen las fornicaciones, los falsos testimonios. Estas cosas son, pero el comer con las manos sin lavar no contamina. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 25. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Ay de vosotros, pero empieza otra vez con un signo de ay de vosotros. ¿Quién eran los escribas y los fariseos? ¿Quiénes eran? Los que sabían, los que conocían la ley. ¿Cómo los llama? ¿Santos? No, pues no lo diga con miedo, diga con fuerza. ¿Sí? Hipócritas. Porque limpiáis ¿qué? Y del plato, pero por dentro, santo Dios, estáis llenos de robo y de fariseo ciego. Limpia primero ¿qué? Y del plato para que también lo de afuera. ¿De dónde tenemos que empezar la limpieza? ¿De afuera o de adentro? Sí, porque es fácil dejar las cosas externas, pero qué difícil es cambiar el corazón. ¿Me explico? Y la escritura dice, primero dice, escriba y fariseo hipócrita. Limpias lo de afuera, pero por dentro estás lleno. ¿De qué? De robo. Imagínense yo. Camisa larga, corbata larga, saco, pantalón de vestir, zapatas de charol, pero por dentro deseando a la mujer ajena. Pero me ven, ay no, ese hombre sí es santo. ¿Dónde debemos empezar a cambiar? Sí, porque por fuera es fácil. Pero la Biblia dice
llama, ¿para qué quieres limpiarlo de afuera si por dentro estás lleno de maldad? ¿A quién quieres engañar? Podrás haber dejado el tipo de vestimenta del mundo, pero si no cambiaste tu corazón, ¿qué crees? No sirve. Porque Dios ve el corazón. Si hay un cambio en el corazón, naturalmente va a haber un cambio externo también. ¿Me explico? Escritura, la verdad de la palabra es que debemos de empezar primero por dentro. Yo conozco a predicadores que enfatizan mucho en el cambio externo. Deje el maquillaje, deje el pantalón, deje esto, deje aquello. Y sí lo pueden dejar, no es difícil. Pero siguen teniendo el corazón podrido. Pero siguen siendo mentirosos. ¿De qué sirve venir con la falda larga, la blusa larga y la lengua más larga? ¿De qué sirve? ¿Me explico? A lo mejor alguien que viene con el pantalón a la moda, así todo roto, ¿verdad? Viene, pero a lo mejor su corazón está buscando. Y se mete y está adorando. Y el de camisa larga y corbata dice, mira, este pecador no tiene vergüenza de venir así a la casa del Señor, le va a caer fuego. El otro concentrado en buscando a Dios, Dios está obrando en él. Pero el otro nada más tiene la pura apariencia. ¿Sí? Jesús dijo que habló de un publicano, ¿verdad? Y un hombre dijo, el otro se golpeaba y decía que era pecador, y Jesús le dijo, aquel hombre se fue justificado. ¿Por qué? Porque a los hombres le podemos engañar con las apariencias, pero a Dios, nanáis, jamás. Ahora, no por eso, ay, mañana voy a venir en minifalda a la iglesia. No, no es permiso para eso. Estoy hablando que debemos empezar desde adentro. ¿Sí? Por eso el primer punto es no juzgamos, como dicen los jóvenes. ¿Qué? No, escuchamos, pero no juzgamos. Eso, quien viene a la casa del Señor, viene porque tiene una necesidad y el Señor va a hacer la obra. Pero imagínense que viene alguien buscando el rostro de Dios y yo le digo, varón, dama, no puede venir así a la casa del Señor, es una falta de... Váyase. Yo estoy de abogado defensor. ¿Me explico? Entonces, nosotros debemos de, primero, ya vi que están viendo, no le vaya a caer encima a ustedes. Debemos de cambiar primero, limpiar lo de adentro, para que también lo de afuera sea limpio. Debe haber una limpieza espiritual en nuestra vida, así dice el Señor, y le llama a estos fariseos y escribas, lo que se supone que sabían, los llama hipócritas. Y que muchos empiezan al revés, algunos empiezan por fuera, pero por dentro aún siguen teniendo problemas. Muchos viven de apariencias que son intachables por fuera, pero por dentro están reprobados. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, y no le habla a un inconverso, le habla a la iglesia. Dice, déjame entrar para que yo ordene tu vida. ¿Sí? Hay personas que pueden acatar leyes externas, cumplir con acciones externas, pero en sus corazones hay rebeldía, hay rencor, hay falta de amor, hay falta de perdón, hay orgullo, hay celos, hay envidia y pleitos, entre muchas cosas. ¿Me explico? Dios no puede ser burlado. Por eso nosotros debemos saber que la limpieza empieza de adentro.
Y entonces también empieza a haber un cambio externo. ¿Sí? Y ese cambio es real. Cuando alguien empieza a cambiar de adentro, todo cambio que realice es un cambio real. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que limpiar adentro, sacar lo malo, los celos, las iras, las contiendas. Amén. Para que también lo de afuera sea limpio. Amén. Otra verdad que es muy importante que debemos de saber es la importancia de ¿la importancia de qué? De la familia. ¿Han escuchado ese refrán que dicen candil de la calle, oscuridad de su casa? ¿Verdad? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Gloria al Señor, nos faltan 16 puntos. Vamos, 5 creo. Ya vamos a acabar. Ya vamos a echar turbo, como en el YouTube que le ponen velocidad. 5:4. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Si alguna viuda o nietos, aprendan quiénes. ¿A quiénes se refería con estos primeros? ¿A quién cree que se refería? Dice, si alguna viuda tiene ¿qué? Hijos o nietos, aprendan quiénes. O sea, los hijos o los nietos aprendan primero ¿a qué? ¿Para con quién? Y a recompensar, porque esto es lo bueno. Es decir, hay que aprendernos a ocuparnos de la familia. Porque la Escritura dice, si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, estos deben primero aprender a ser piadosos con su propia. Y es que a veces nosotros somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. A veces somos más buenos con la gente de afuera que con nuestra familia. Y nuestro deber primero, nuestra familia. El primer ministerio que Dios nos dio a usted y a mí es nuestra familia. Dios nos va a pedir cuenta de nuestra familia. Hace años escuchaba la historia del velorio de un pastor. Pusieron el ataúd del pastor y mientras se llevaba a cabo el velorio dijeron, ¿alguien quiere dar algunas palabras en honor a nuestro pastor? Y se levanta un hermano y dice, yo quiero darle gracias al pastor porque cuando yo atravesé una situación difícil, gracias a Dios siempre estuvo conmigo para visitarme. Y yo le doy gracias a Dios por el siervo de Dios. Alguien más y se levanta una hermana y se levanta otro hermano y se levantaron como 12, 13 personas hablando bien del pastor. Y por allá levanta la mano un muchacho que estaba hasta allá al fondo, oliendo alcohol, medio sucio, y levanta la mano y dice, yo quiero hablar. Ahora entiendo, y dijo en voz alta, ahora entiendo, papá, por qué no tenías tiempo para mí. Tuviste tiempo para todas estas personas, pero no tenías tiempo para mí. Era su hijo. Nuestro primer ministerio es nuestra familia. ¿Me explico? Es nuestra casa. Por eso yo he tratado de llevar este principio en mi vida. Dios, familia y ministerio. Porque mi primer ministerio es mi familia. Yo tengo que darle tiempo para mis hijos. Y hay gente que para los demás tiene tiempo, pero para sus hijos, espérame, voy a visitar al hermano, voy a visitar a la hermana, voy a hacer esto. Y allá anda, y sus hijos o hijas olvidados. Una ocasión, platicando con un matrimonio, me decía, mire pastor, mi gran problema no es que mi mujer quiera servir en la iglesia, sino que
se olvida de la casa. Ahí deja la ropa, deja los trastes, no me da de comer. Porque todo el día se va a la iglesia y su casa. Y me dice la hermana, pero es que primero es Dios, sí. Pero usted como mujer tiene una responsabilidad en su hogar. Tiene que primero atender su casa. Y entonces salir. Porque ¿con qué cara va a ir usted a hablar por allá y su casa descuidada? Eso es que el apóstol le dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprende primero estos a ser piadosos con los de su casa. Entonces, nosotros debemos de saber esta verdad, que no podemos ser nosotros candil de la calle y oscuridad. Esto también aplica para con nosotros en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra iglesia local. O sea, si vamos a otros lados y allá también queremos participar y servir, también esa misma responsabilidad la debo de tener aquí, en mi casa, en nuestra iglesia local. ¿Me explico? Debemos de tener ese compromiso. Estas son verdades que debemos saber. ¿Cuál fue la primera verdad? Primero, que a Dios le interesa más nuestro corazón que nuestro dinero. Número 2, buscar primeramente el reino de Dios. Número 3, antes de juzgar a los demás, juzgarme a mí. Número 4, y luego la de afuera. Número 5, primero es la familia. ¿Me explico? ¿Verdades que debemos de saber? Así como tenemos tiempo y es bueno salir y visitar y predicar la palabra, debemos acordarnos que así también debemos de ver por nuestra familia. ¿Me explico? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Cierro este punto con Mateo 15. Y ya vamos avanzando para concluir. Mateo 15, versículo 2. Ya lo tiene. Bueno, en el versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y quienes. Siempre estos cuates teniendo problemas. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra traición? Porque Dios mandó diciendo, ¿honra a quién? Y el que maldiga al padre o a la madre muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado por vuestra. Es decir, mire, para que entiendan, estos escribas y fariseos podían decir, todo esto se lo he dedicado a Dios, pero a veces no era algo que tenían que presentar inmediatamente. Y ellos decían, ya no puedo ayudar a mi papá y a mi mamá porque ya todo esto. Y a veces realmente ni lo llevaban a donde decían. Solamente querían desligarse de su responsabilidad. Y por eso Jesús le dijo, ¿por qué invalidan ustedes el mandamiento? ¿Por qué? Por su tradición. Entonces nosotros primeramente debemos apoyar a nuestra familia. Ayudar a nuestra familia. Velar por nuestra familia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Gloria al Señor. Siguiente. También esta siguiente verdad es algo que debemos de saber, que tenemos que darle al Señor siempre primero. Segunda de Corintios 8. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios 8, versículo 1, lea conmigo, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme, ¿qué?
a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo que se dieron primeramente y luego por la voluntad de Dios. Dice que ellos primero se entregaron ¿a quién? Al Señor. Y luego se entregaron al servicio. Amén. Regularmente es extraño decirlo, pero muchos que se dicen ser cristianos ponen a Dios en segundo o tercer lugar. Algunos incluso hasta el final. Dice que estos se entregaron primero al Señor y luego al servicio. Pero hoy lamentablemente hay muchos cristianos que antes de dar primero al Señor o entregarse primero al Señor, le dan prioridades a otras cosas. Y nosotros debemos saber que nosotros tenemos que darnos primero al Señor. En todo Dios debe ser el primero. En honrarlo, en buscarlo, en pedir su consejo y dirección, en servirle, en proveer para su obra. ¿Me explico? Primero tengo que dar para el Señor, darme para el Señor. Dice que ellos se dieron primero al Señor. Entonces, primero es el Señor, entregarnos al Señor. ¿Sí? Y luego todo lo demás. ¿Me explico? Entonces dice, ellos se entregaron primero, así como es buscar primeramente el reino de Dios, primero busca al Señor. ¿Me explico? Mira, hay gente que ha aprendido esto, que primero es Dios para todo. Hay personas que apartan su diezmo, ¿sí o no? Dicen, lo primero que tengo que sacar es, ¿el qué? La persona que entiende eso dice, porque primero es, pero hay quienes, Dios ni es el primer lugar, y les llega, y ya se lo va a estar, ay, de veras no saqué el diezmo, ya me gasté el dinero. Sí, porque el Señor no es su prioridad. Ay, es día de servicio, jueves, viernes. Ay, de veras, pero ya dije que ya hice planes, ya ni modo. Sí, ¿por qué? Porque el Señor no es el primer lugar. ¿Me explico? Y para nosotros los cristianos, el Señor debe ser el primero. El primero que lo busco en la mañana. Lo primero, hay necesidad. Ay, Señor, yo quiero ser el primero en dar para tu obra. Porque eso hacen los cristianos. Es una verdad que debemos de saber. El Señor es primero. ¿Sí? Pero a veces, como no es nuestra prioridad, lo dejamos en segundo, tercer o cuarto lugar. Debemos de aprender a hacer del Señor nuestra prioridad. Amén. Segundo, 1 Timoteo 3:10, siguiente punto, más bien dicho. El Señor debe ser siempre el primero. 1 Timoteo 3:10. Y estos también, ¿qué? Si usted regresa en el versículo 8, arribita tiene un pequeño subtítulo. Dice, requisito de quiénes. ¿Qué es un diácono? ¿Qué es un diácono? Es un servidor. Todos los que debemos o anhelamos servir al Señor, dice el Espíritu Santo, y estos también sean sometidos, ¿qué? Primero. Y entonces, si son
¿Qué es lo primero que debemos hacer antes de servir? Someternos a prueba. ¿Y qué es ser probado? Cuando usted va a un trabajo y le dicen, es que te vamos a poner, ¿por qué te están poniendo a prueba? Para saber si sabes. Para saber si es apto. Muchas personas hoy en día quieren servirle al Señor sin someterse a prueba. Y antes de servir deben de ser para ver si aguantan. Por eso los que estamos sirviendo somos sometidos a prueba. Y a veces no nos gusta. Pero es que debemos de saber si realmente estamos o no capacitados. Esta es una verdad. No, pastor, yo quiero servir y esto. Ok, quiero ver si realmente estás capacitado, si eres responsable para llegar temprano, si eres responsable para cuidar tu vida. Ay, no, en esa iglesia no lo dejan crecer a uno. No, sí, pero hay una forma de crecer y hay gente que quiere crecer desordenadamente. Sonría, Cristo le ama. ¿Me explico? Hay lugares donde no saben cómo está viviendo el hermano o la hermana y ya están participando en el altar. Tantito les aprieta uno la tuerca y ya empieza. Ya no me gusta que me estén llamando a cada rato la atención. No puedo llegar ni 5 minutos tarde porque ahí está el pastor ya. Los que sean llamados a servir deben de ser puestos a prueba y entonces después, si pasan la prueba, pueden servir. ¿Me explico? Lo dice la Biblia. Es un requisito. Deben ser sometidos a prueba. Porque a veces podemos decir, ¿cuántos quieren servir al Señor? Yo. Pero sí, el servicio tiene un compromiso. Vamos a ir a hacer esto. Ay, pastor, pues es que me invitaron al cine. Discúlpeme, no puedo ir. Mejor me voy a ir al río. Sí, no estás capacitado. Pero es que me muero de ganas de servir. Sí, pero el servicio tiene un compromiso. Aquí, gracias a Dios, hemos dado la oportunidad de que puedan servir y hemos tratado de ir ajustando. Pero también cuando llega el momento de decirle a alguien, discúlpame, te he estado viendo, te he puesto a prueba y veo que simple y sencillamente te cuesta trabajo, quizás más adelante. Porque el servicio requiere compromiso. Yo he sido paciente y algunos han de pensar que me falta valor, pero no es valor el que me falta. Estoy llorando y siendo paciente. Pero toda persona, hombre o mujer, joven o señorita, que desea servir, debe ser puesto a prueba. Así dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Muchos quieren estar arriba, pero no quieren empezar desde abajo. Yo observo quienes llegan temprano, yo observo quienes tienen deseo, no digo nada, pero yo estoy observando. ¿Cómo voy a poner a alguien que llega a 10:30, 11 de la mañana en un lugar? No. ¿Me explico? Voy a poner a alguien que no se involucra en el servicio, que no le gusta hacer nada. Puede que tenga mucha capacidad, puede que sea elocuente, pero no está preparado para un ministerio. Por eso somos sometidos a prueba, para después ejercer. ¿Me explico? De la mujer dice, yo quiero que el pastor me dé oportunidad y así, pero yo lo estoy observando. No puedo asignar a cualquier persona si no está preparado, porque yo le voy a hacer un daño primero. ¿Me explico? Yo puedo dañar, puedo tratar de madurar o acelerar algo que no es permitido para mí, sino la madurez la da el Señor. Hoy, lastimosamente, queremos que sirvan aunque estén aprobados y capacitados.
Hace poco, una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, muy influyente, puso en el anuncio de las redes sociales: se buscan cantantes para iglesia cristiana. Ellos estaban buscando gente que supiera cantar. Y había muchos en el coro que no eran cristianos, pero eran cantantes. Y ahí los tenían y les pagaban, o les pagan más bien dicho. Pero lo hacen porque saben cantar, pero ni cristianos son. Porque a veces lo que queremos es multitudes, es mucha gente. No importa cómo, así puede ser Dios. No, Dios necesita un cambio. Nosotros debemos entender que el ministerio es un privilegio y una responsabilidad. ¿Me explico? Que no estamos todos preparados en su momento, pero Dios nos va a dar la oportunidad para poder servir. ¿Me explico? La necesidad que hay en la iglesia, la ausencia de servidores, ha hecho que la gente sirva aunque no esté aprobada. Por eso es que muchas cosas no han funcionado, porque hay muchos reprobados en obediencia, en sujeción, en lealtad, en disposición. ¿Me explico? Por eso es que somos puestos a prueba. Debemos de saber cómo estamos, porque servir al Señor es un privilegio, pero es una responsabilidad. A veces yo me pregunto, Señor, pues yo voy al hermano, todo que sirva al Señor. Pero el Señor me dice, todavía no es su tiempo. Pues, Señor, pero lo veo con hartas ganas. Sí, pero deja. Entonces, el ministerio conlleva un compromiso y una responsabilidad. Esto es una verdad que debemos. Si usted entró a algún ministerio, usted tiene que aprender a ser responsable. Está por encima de todo. Por encima de asuntos familiares. ¿Me explico? Porque tengo un compromiso. Aleluya. Sigamos adelante. Entonces, dice, primero aprendimos que a Dios le interesa más nuestro corazón que nuestro dinero. Después que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Después, antes de juzgar a los demás, debemos hacer un examen de nosotros mismos. Cuarto, antes de limpiar lo de afuera, se limpia lo de adentro. Quinto, la familia, que es nuestro primer y más grande ministerio. Sí. Número 6, debemos de poner siempre a Dios primero. ¿Sí? El séptimo, que debemos de estar aprobados para luego servir. Y con esto termino. Otra verdad que debes de saber, que antes de recoger, debes trabajar. ¿Me explico? Antes de recoger tienes que trabajar. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 6. ¿Sí? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, antes de disfrutar los frutos, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar primero. Entonces, no espere ver el resultado si usted no trabaja. Que la Biblia dice que debemos, antes del labrador, dice, antes de disfrutar los frutos, debe trabajar primero. Esta es una ley inalterable. Primero debemos trabajar para luego cosechar. Muchos quieren cosechar sin trabajar. No les gusta esforzarse. No sé si alguien aquí vivía en el campo, no de fútbol, pero yo recuerdo que mi abuelo me llevaba a sembrar. De hecho, yo crecí o estudié en una escuela secundaria técnica agropecuaria, la ETA. Llegaba esa escuela, al ser agropecuaria, tenía su propio espacio para sembrar maíz, sorgo, criar las vacas, pollos. Y a todos los grados llegaba una época que nos mandaban a sembrar el maíz.
Primero nos mandaban a arar la tierra, después a trazar para poner el surco. De ahí íbamos con nuestro maíz y le metíamos. Después a limpiar, cuando iba saliendo, a limpiar, a mantener limpio. Y ya cuando llegaba el tiempo, era ir a cosechar, ir a pescar. Y de eso se mantenía la escuela. Entonces había un resultado por causa del trabajo. Entonces no podemos nosotros esperar cosechar si no trabajamos. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Trabaja en tu matrimonio. Si no hay disposición de trabajar, no vamos a poder disfrutar de los frutos. ¿Quieres ver un resultado en tus finanzas? Trabaja en tus finanzas. Aprende a ahorrar. Aprende a no despilfarrar. Y entonces verás los resultados. ¿Sí? ¿Quieres ver resultados en tu salud? Trabaja en tu salud. Cuida tu salud. Y entonces verás resultados. Para cosechar necesitamos trabajar. Y el trabajo requiere esfuerzo, compromiso. Mi esposa y yo, hace unos días a mi esposa le dijeron que debía cuidarse porque tenía riesgo de desarrollar diabetes. Y a ella le encanta lo dulce, que las galletas, que el pan. Y ahora no sé a dónde llevarla porque resulta que ya no puede comer de la mía. Y digo, ¿y a dónde te llevo? Y dice, no sabes cuánto trabajo me cuesta aguantarme, pero es por mi bien. Y claro, ese es un sacrificio, una disciplina. Ya va a decir, ay, ya me dijeron que tengo que dejar el refresco, el café, pero me cuesta. Claro, pero quieres ver el resultado, hay que trabajar. Y el trabajo requiere esfuerzo, requiere sacrificio. ¿Quieres ver tu casa? Ahorra. ¿Quieres comprarte un vehículo? Ahorra, trabaja. Y entonces verás los resultados. No esperes cosechar sin trabajar. La constancia, el trabajo tiene que ver con la constancia, con la disciplina, con el esfuerzo. ¿Quieres que el negocio dé resultado? Pues ábrelo de tal hora a tal hora y conságralo para Dios. Yo tenía un tío que ya partió a la presencia del Señor, pero mi tío era bien, tenía su propio negocio. Y quizás si lo ve mi familia sabrá quién es. Pero mi tío abría a las 12 o 1 de la tarde el negocio. Y a las 3 subía a comer. 2 horas. Y volvía a las 6 para cerrar a las 8. La gente llegaba a buscar los clientes y siempre estaba cerrado. Y él ya se iba porque iba a su grupo de Alcohólicos Anónimos y estaba y regresaba a 2, 3 de la mañana, a 4 de la mañana. Se venía durmiendo a las 6 y por eso se levantaba. Y como él era el dueño. Hasta que me contrató a mí me mandaba a las 9 de la mañana y ya llegaba él como a la 1 y me dice, ¿qué hay? No, le digo, pues vino fulano. Y llegaban como 1000 clientes, habían abierto y se metían. Pero es que resultados debemos trabajar. Ver la gloria de Dios en tu vida, trabaja en buscar su presencia. Va a requerir que a veces tengas que apagar el Netflix, el YouTube, el teléfono e irte a la intimidad con Dios. A veces va a estar ahí como que no quieres, pero si quieres ver la mano de Dios en tu hogar tienes que trabajar. El labrador, antes de disfrutar el fruto, tiene que trabajar. No hay resultados sin trabajo. No hay crecimiento sin esfuerzo. Con el crecimiento también hay dolor. ¿Me explico? ¿No le ha pasado que a ustedes, sus hijos, llega una etapa en que les duelen los huesos? Están, y a veces yo tengo mis hijos que, gracias a Dios, salían un poquito más altos que yo, ¿verdad? Pero se quejaban y estaban creciendo. Y a veces el crecer también
duele espiritualmente. Que estamos yendo a algo mejor todavía. Debemos de movernos de la quietud, del estancamiento, al crecimiento. Y el crecimiento duele. Un día les hablaré de ese tema de que cuando crecemos también hay dolor. Pero el dolor es productivo. Nos hace madurar en el Señor. Amén. Así que mis amados hermanos, esta mañana, con esto culminamos la enseñanza de hoy. Estas son las verdades que nosotros debemos saber. Y regresamos al versículo que iniciamos, Santiago 1:22. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Usted ya escuchó hoy el consejo. De ustedes y de mí depende vivir lo que hoy escuchamos. ¿Me explico? Yo no soy como Poncio Pilato, me lavo las manos. Yo soy responsable delante de Dios por lo que enseño, por lo que dirijo a la iglesia, por las actividades de la iglesia. De eso yo soy responsable. Pero de que usted tome las decisiones y haga lo que la Biblia dice, esa no es mi responsabilidad, esa es su responsabilidad. ¿Me explico? Yo he cumplido con la parte que a mí me corresponde. Ahora cada uno de ustedes es responsable qué va a hacer con lo que hoy ha escuchado. Yo no soy responsable de si usted lo quiere obedecer o no. Yo no voy a dar cuentas de eso. Es usted que va a dar cuentas. Yo voy a dar cuenta delante de Dios de lo que prediqué, de mi testimonio. De eso sí voy a dar cuenta. Pero yo no voy a dar cuenta de las decisiones, estilo de vida que cada uno determine vivir. Eso usted da cuenta delante de Dios. ¿Me explico? Eso es así. Por eso Santiago dice, sean pues hacedores y no tan solamente oidores. Entonces el Señor me va a pedir cuentas a mí de lo que prediqué, si hablé o no la verdad, si estaba cimentado en la palabra. Pero yo digo, a mí no, el Señor no me va a pedir cuentas de que usted se quedaba allá en la casa viendo la tele en vez de venir al culto y en vez de orar. Dios no me va a pedir cuenta de eso, eso le va a pedir cuenta a usted. ¿Me explico? Yo estoy para enseñarle, para abrir un espacio, para que usted pueda venir a la iglesia. Hay días de servicio, hay días de atención, pero yo no voy a dar cuenta si usted dice, ay no, hoy no quiero ir a la iglesia. No, de eso yo no voy a dar cuenta. De eso va a dar cuenta usted. ¿Me explico? Así que bendito sea el Señor. Amén. Sigamos adelante. Puestos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dirija.